Crié a 5 hijos sola. Trabajé toda la vida para darles comida, techo y dignidad a cada uno de ellos. Y el pago que recibí fue que me quitaran mi pensión, lastimaran mi cuerpo y destruyeran mi dignidad dentro de mi propia casa. Huí de madrugada a los 72 años con una bolsa en la mano y dormí en el suelo de una capilla abandonada en medio del campo, porque ese suelo sin techo era más seguro que la casa donde vivía con mis propios hijos. ¡Ay, mis queridos, mis queridas! ¡Qué bueno que vinieron a hacerme compañía hoy! ¡Qué bueno, de verdad! Acérquense más. Jayle en una silla aquí a mi lado, que esta abuelita tiene ganas de platicar. Me están encontrando aquí en el patio de la casa parroquial, con este solecito rico de la mañana, haciendo algo que aprendí ya grandecita, ¿eh? Estoy haciendo jabón de ceniza. Miren nomás este caso aquí en el fuego, con la manteca derritiéndose despacito. Y allá del lado, el balde con la ceniza de leña que don Benigno, el sacristán de aquí, me apartó. Mezclo la ceniza con agua, bien colada en un trapo limpio, y después la junto con la manteca caliente. Hay que ir meneando, meneando, meneando con esta cuchara de palo que ya está toda gastada de tanto uso, hasta que se forma esa barra de jabón firme que limpia todo. Limpia ropa, limpia cazuela, limpia el suelo. Y yo siempre digo, si al menos se pudieran limpiar las tristezas de la vida con jabón de ceniza, yo ya hubiera hecho unas 100 barras, mis hijos. Ya hubiera hecho unas 1000. La doña Refugio, la cocinera de aquí de la casa parroquial, fue quien me enseñó esta receta. Cuando yo llegué aquí, hace ya 4 años, yo no sabía hacer nada más que piloncillo y queso fresco. La Refugio me fue enseñando con esa paciencia de santa que solo la gente buena de verdad tiene. Y hoy yo hago el jabón, hago gorditas al estilo de ella y todavía ayudo a cuidar el huerto de hierbas que don Benigno plantó allá en el rinconcito del jardín. Hay hierbabuena, cebollín, cilantro, albahaca. El olor de mañana es una belleza cuando el rocío todavía está mojando las hojitas verdes. Yo vengo aquí temprano, antes de que caliente el sol, riego las matas, platico con ellas. Sí, mis hijos, yo platico con las plantas, porque la planta escucha, la planta siente, la planta responde creciendo bonita cuando uno la trata con cariño. Y el cariño es algo que aprendí a darle a quien se lo merece, después de haberlo dado tanto a quien no supo recibirlo. Mi nombre es Perpetua. Perpetua María de Sousa. Tengo 76 años y vivo aquí en Aguascalientes. Esta tierra de calor seco que raja el suelo y raja la piel, pero que tiene un pueblo fuerte, trabajador, de fibra dura. Aguascalientes es una ciudad que muchos conocen por sus fiestas y su feria, pero también tiene sus barrios viejos, sus calles empedradas, su gente que se conoce por el nombre y por el apodo. Tierra de buenos quesos, de carnitas, de birria, de cajeta, de calor que parece que el sol está pegado en las espaldas de uno. Y es aquí donde nací, aquí donde crié a mis 5 hijos, y es aquí donde estoy hasta hoy. Solo que ahora ya no vivo en mi casa. Vivo en un cuartito en el fondo de la parroquia, en la casa parroquial, con el padre Enrique, la doña Refugio y don Benigno. Y les digo con toda la sinceridad de mi corazón, viejo y cansado, esos 3 seres humanos que no son de mi sangre me tratan mejor de lo que mis 4 hijos de sangre jamás me trataron en toda la vida. Pero antes de que les cuente toda esta historia, que es larga y pesada y les va a doler en el corazón como me duele a mí, déjenme hacerles un pedidito especial. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron el video de esta abuelita, si es de mañanita con el café calientito en la mano, después de la comida en esa perecita rica o ya de nochecita preparándose para descansar. Yo siempre leo todos los comentarios, Todos, uno por uno, con mis lentes en la punta de la nariz. Y me da mucho gusto saber de dónde son y cuándo le sacan un ratito del día para escuchar a esta vieja. Cuéntenme, ¿va? Y si pueden, aprieten ese botoncito de like que está aquí abajo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, porque eso ayuda muchísimo a llevar estas historias a más gente que necesita escucharlas.
Cada like, cada suscripción, es como si ustedes estuvieran extendiendo la mano a alguien que está sufriendo callada. ¿Trato? Entonces vamos. Vamos a crear esa cadena de cariño que tanto le gusta a esta abuelita. Ahora, mis hijos, preparen el corazón, porque lo que les voy a contar hoy es la historia más difícil que esta boca ha pronunciado en 76 años de vida. Es la historia de cómo yo, una mujer de 72 años, con artritis en las rodillas y presión alta, tuve que huir de mi propia casa de madrugada, descalza, con una bolsa de plástico en la mano, e ir a dormir en el suelo de una capilla abandonada en medio de un potrero. Porque mi propia casa, la casa que mi marido Osvaldo construyó ladrillo por ladrillo, con sus manos callosas durante 8 años, se había convertido en el lugar más peligroso del mundo para mí. Y quien la convirtió en ese infierno no fue ningún malandro, ningún extraño, ningún mal vecino. Fueron mis propios hijos, los muchachos que amamanté en el pecho, que crié sola después de que su padre murió, a quienes les di todo lo que tenía y lo que no tenía, por quienes pasé hambre para darles de comer, y que me pagaron con lo que ninguna madre en este mundo merece recibir. Yo nací aquí en Aguascalientes en 1950, en un día caluroso de agosto, que mi mamá contaba que el calor estaba tan fuerte que tuvo que echar cubetas de agua en el suelo de tierra de la casa para refrescar el aire antes de parirme. Mi mamá se llamaba Doralice Ferreira de Sousa, una mujer menuda, flaca de hueso, cabello lacio negro, que recogía en un chongo igual al que yo me hago hasta hoy, con esos ganchitos de metal que uno compraba en la tienda de don Nicanor allá en la calle de abajo. Mujer de fibra, de asadón, de milpa, de sol en la cara y tierra en los pies. Nació y murió en Aguascalientes. Mi mamá nunca vio el mar, nunca se subió a un avión, nunca pisó una ciudad grande, pero crió 6 hijos con la fuerza que tenía en sus manos rajadas y la fe que cargaba en el pecho. Fe de mujer del campo, que reza de noche mirando el cielo, y de madrugada se levanta antes que el gallo para encender el fogón. Mi mamá era así, y yo le salí en todo, menos en la suerte con los hijos. Mi papá era el Tiburcio. Tiburcio de Sousa, hombre alto, seco, de piel oscura, quemada por el sol de tanto trabajar en el campo sin camisa. Trabajaba en la siembra de maíz y en las temporadas de seca buscaba trabajo de jornalero en los ranchos de los alrededores, cuando la milpa no daba lo suficiente. Hombre callado, de pocas palabras, de esos que hablan más con los ojos que con la boca, pero brazo fuerte y corazón bueno. Nunca le puso la mano encima a ninguno de nosotros con rabia, nunca le levantó la voz a mi mamá, nunca llegó a la casa echando pleito, oliendo a pulque. Era de esos hombres del campo que trabaja de sol a sol, llega a la casa, se lava la cara y los brazos en el balde de lámina, se sienta en la puerta de enfrente, enrolla un cigarrito de hoja seca y se queda ahí mirando el cielo anaranjado de Aguascalientes hasta que la cena esté lista. Murió de un infarto en 1978, sentado en esa misma puerta, mirando ese mismo cielo. Cuando mi mamá fue a llamarlo para cenar, ya estaba frío. Tenía 58 años. Yo tenía 28 y ya estaba casada con Osvaldo. Éramos 6 hermanos, yo era la tercera. Estaba el Geraldo, el mayor, que era callado y fuerte, igual que mi papá. Después la Bastiana, que cantaba bonito y lavaba ropa en el río con mi mamá desde chica. Después yo, después el Dimas, que era muy travieso y siempre andaba recibiendo chancletazos. La Lindalba, que era la más bonita de todas, con el cabello largo que le llegaba a la cintura. Y el Toño, el más chico, que nació muy débil y mi mamá tuvo que rezar 9 novenas para que sobreviviera el primer año. Casa de 6 hijos en el campo es casa ruidosa, mis queridos. Es grito de mañana para despertar. Es pleito de tarde por culpa de algún juego. Es carcajada de noche cuando mi papá contaba historias de aparecidos. Dormíamos amontonados, 3 en un cuarto, 3 en el otro. Colchón de hoja de maíz en el suelo, cubierto con sábana hecha de costal de harina que mi mamá blanqueaba al sol y cosía con hilo grueso. El baño era el monte detrás de la casa con una letrina que mi papá había cavado. El agua era del pozo cercano,
que acarreábamos en la lata de 18 litros en la cabeza, caminando por la terracería bajo ese sol que hacía ver espejismos en el horizonte. La casa era de adobe, techo de teja colonial que goteaba cuando llovía fuerte, piso de tierra apisonada que mi mamá barría 3 veces al día para que no se juntara tanto polvo. Había una sala, 2 cuartos y la cocina con fogón de leña que se mantenía prendido todo el día porque siempre había olla en el fuego. Frijoles, arroz, atole, tortillas recién hechas y, cuando Dios ayudaba, un trocito de carne seca que mi papá traía del mercado. En el patio, un enorme árbol de guayaba que daba sombra a todo el terreno. Mi mamá tendía la ropa bajo ese árbol y nosotros nos subíamos a las ramas a comernos las guayabas maduras directo del árbol, con el jugo escurriendo por el brazo y las avispas zumbando alrededor, queriendo la misma fruta. La infancia fue pobre, mis hijos, pero fue buena, era feliz y uno no lo sabía. Jugábamos a las escondidas en el patio, a la casita bajo el árbol de guayaba, a pescar en el río con mi papá los domingos por la tarde. Mi mamá hacía pastel de elote en el fogón de leña para los cumpleaños, y lo comíamos calientito con leche fresca de vaca que la vecina doña Generosa nos regalaba. La Navidad era fiesta en Aguascalientes, misa de gallo a medianoche, fogata en el patio, ponche con tejocotes y canela, y mi papá tocando la guitarra mientras nosotros bailábamos alrededor del fuego. Era sencillo, era humilde, pero era amor, era familia de verdad. Yo estudié hasta el 4º año, porque en ese tiempo, en el campo, a la niña no se le daba mucho estudio. Mi mamá decía: Perpetua, aprende a leer, a escribir y a hacer cuentas, que lo demás te lo enseña la vida. Y la vida enseñó, mis hijos. La vida enseñó de un modo cruel, pero enseñó. Yo sé leer, sé escribir, sé hacer cuentas de cabeza más rápido que muchos por ahí. Porque la vida en el campo exige que uno calcule rápido cuánta harina alcanza para la semana, cuántos frijoles sobran para el mes, cuánto piloncillo se vende en el mercado para pagar el remedio. Cuando cumplí mis 18 años, conocí a Osvaldo. Osvaldo Ribeiro de Sousa, albañil, hombre moreno, fuerte, de mano gruesa y sonrisa bonita. Lo conocí en el mercado del sábado, yo vendiendo queso con mi mamá y él comprando material de construcción en la ferretería de don Zacarías, allá en la plaza. Él me miró, yo lo miré, y fue esa cosa que uno no explica, ¿sabe? Ese revoloteo en el pecho que no tiene remedio. Él empezó a aparecer en el mercado todos los sábados, compraba queso aunque no le gustara, nomás para verme. Mi mamá se dio cuenta, se rió y dijo: «Ese ya está comprado, Perpetua». Noviamos un año, todo bien, con respeto. Él iba a mi casa, platicaba con mi papá, tomaba café con pan de piloncillo, y a las 9 de la noche se iba, porque mi papá no dejaba que los muchachos se quedaran después de las 9. Nos casamos en 1969. Yo tenía 19 años y él 24. Boda sencilla en la parroquia de Aguascalientes, con vestido prestado de la Bastiana y pastel hecho por mi mamá. Fiesta en el patio de la casa con norteño de acordeón, mezcal y toda la vecindad bailando hasta que salió el sol. Fue el día más feliz de mi vida. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo la sonrisa de Osvaldo ese día. Osvaldo era bueno, era hombre de verdad. Trabajaba de albañil, llegaba a la casa todo embarrado de cemento, se bañaba, se sentaba a cenar conmigo y me preguntaba cómo había estado mi día. Nunca me gritó, nunca me levantó la mano, nunca me hizo llorar de tristeza. Empezó a construir nuestra casa en 1988, ladrillo por ladrillo, los fines de semana y en los ratos libres. Tardó 8 años. 8 años de sudor, de cemento, de ladrillo, de cansancio. Terminó en 1996. 3 cuartos, sala, cocina, baño, patio con árbol de guayaba y un lavadero de ropa, barda de ladrillo baja y portón de fierro que rechinaba cuando se abría. Calle de tierra en el barrio de San Gonzalo, en las orillas de Aguascalientes. No era grande, no era lujosa, pero era nuestra, construida con el sudor de mi marido y el sueño que soñábamos juntos. Murió en 1998, 2 años después de terminar la casa.
Murió ahogado en la presa. Fue a pescar un domingo de mañana, como hacía todos los domingos desde que lo conocí. Salió con su caña, su sombrero de palma y esa sonrisa que le iluminaba la cara. No volvió. Encontraron el cuerpo el lunes, aguas abajo, atorado en unas ramas, el sombrero flotando a la orilla. Dijeron que fue un calambre y la corriente se lo llevó. Yo no sé. Solo sé que ese día el sol de Aguascalientes se me enfrió y nunca volvió a calentar bien. Me quedé sola con 5 hijos. El Adenor tenía 19 años, el Gildacio 16, la Nildet 13, el Ronildo 10 y la Edivana 7. 5 bocas, una pensión de viuda miserable y los brazos de esta mujer que aquí ven. Empecé a hacer queso en la casa y llevarlo al mercado del sábado. También hacía cajeta con la leche que compraba de Doña Generosa, la vecina de enfrente que tenía 2 vacas en el corral. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días. Hacía el queso, hacía la cajeta, lo envolvía todo, lo ponía en la canasta, me la echaba al brazo y caminaba hasta el mercado, unos 2 kilómetros. Vendía, volvía, cocinaba, lavaba, planchaba, todos los santos días, sin descanso, sin vacaciones, sin nadie que me ayudara, porque los hijos eran chicos y me necesitaban, y yo necesitaba ser fuerte por ellos. Crié a los 5, les di comida, les di techo, les di ropa. No les di lujos porque no tenía, pero les di dignidad. Ninguno de mis hijos pasó hambre mientras yo tuve 2 brazos para trabajar. Y trabajé. Trabajé hasta que las manos se me rajaron, hasta que las rodillas dolieron, hasta que la espalda no aguantó más. Y cuando crecieron, yo pensé, ahora voy a descansar. Ahora mis hijos me van a dar tranquilidad. Ahora les toca a ellos cuidarme. Me equivoqué, mis hijos. Me equivoqué muchísimo. Los muchachos crecieron, salieron de la casa, volvieron, salieron de nuevo, volvieron de nuevo. Y cada vez que volvían traían un pedazo de problema junto. Ninguno se fue de verdad, solo la Edivana, la más chica, que se fue a Guadalajara a trabajar como auxiliar de limpieza en un hospital. Los otros 4 se quedaron en Aguascalientes, y uno por uno, como si lo hubieran platicado, fueron regresando a mi casa, a la casa que Osvaldo construyó. El Adenor volvió primero, en 2015. Se había separado de su mujer. Llegó con una maleta y una cara de derrota. Mamá, déjame quedarme unos días. Yo abrí la puerta porque la mamá abre la puerta. Siempre abre. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, y los meses se volvieron años, y él nunca más se fue. El Gildacio volvió en 2016. Había perdido el trabajo en la ladrillera, perdido a la mujer que se fue con otro, perdido todo lo que había construido. Llegó una noche de viernes oliendo a pulque, con la ropa arrugada y los ojos rojos. Mamá, no más esta noche. Una noche se volvió 2, 2 se volvieron 10, 10 se volvieron el resto de su vida ahí adentro, y vino con un compañero invisible que ya nunca lo soltó. La botella. La Nildet volvió en 2017. Su marido era trailero, vivía en la carretera, se desaparecía meses sin dar señas. Ella no tenía dinero, no podía pagar renta, no tenía a dónde ir. Vino con 2 hijos, mis nietos, que en ese entonces tenían 14 y 16 años. Mamá, es temporal. Lo temporal dura hasta hoy. El Ronildo volvió en 2018. Llegó flaco, ojos hundidos, dientes cayéndose, con ese aspecto de quien no come bien ni duerme hace tiempo. Yo sabía lo que era. La vecindad entera sabía. Esa cosa maldita que destruye a la gente por dentro. Pero yo no dije nada. No tuve valor, porque era mi hijo y la mamá. Aunque sabe la verdad, tiene una parte del corazón que insiste en creer la mentira que el hijo cuenta. Mamá, estoy limpio, déjame quedarme. No estaba, nunca lo estuvo. En 2019, mi casa de 3 cuartos tenía 8 personas viviendo. Yo, 4 hijos adultos y 2 nietos. En un espacio que Osvaldo construyó pensando en 4, y todo, absolutamente todo, sobre mis espaldas. Mi pensión pagaba la comida,
la luz, el agua, el gas, el remedio. Yo sostenía a todos, porque la mamá sostiene, la mamá siempre sostiene. Hasta cuando las piernas tiemblan, hasta cuando el cuerpo pide auxilio, hasta cuando el alma ya no aguanta más cargar el peso. La mamá sostiene hasta el día en que ya no puede más. Y el día en que ya no pude más, mis queridos, no llegó de golpe. Llegó poco a poco, llegó acomodándose despacito, como el agua de una crecida que sube despacio, y cuando uno se da cuenta, ya está en la cintura. No empezó con golpes, empezó con voz, con grito, con falta de respeto, con una mirada que te achica hasta que te sientes del tamaño de una hormiga en el suelo de tu propia casa. El Gildacio, cuando bebía, y bebía todos los santos días de mañana, de tarde y de noche, se ponía fuera de sí. Me gritaba de madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana. Yo me despertaba con el ruido de la puerta de mi cuarto siendo pateada. ¿Qué hay de comer? Hazme de comer, tengo hambre. Y yo me levantaba con el cuerpo dolorido, con las rodillas tronando, con el corazón acelerado de miedo, me levantaba y me ponía a hacer de comer para un hombre de 50 y tantos años que le gritaba a su propia mamá de madrugada, como si ella fuera una sirvienta a quien podía maltratar. Porque si yo no lo hacía, él rompía las cosas. Ya había roto la televisión de una patada de borracho, ya había destrozado el ventilador aventándolo contra la pared, ya había hecho pedazos el espejo del baño de un puñetazo, y cada cosa que él rompía, yo que no tenía dinero para reponer. El Ronildo era diferente, el Ronildo era peor, porque el Gildacio era escandaloso, pero el Ronildo era impredecible. En la crisis de esa cosa que usaba, se quedaba con los ojos desorbitados, las manos temblando, caminando de un lado al otro de la casa como un animal enjaulado. Tiraba la silla al suelo, golpeaba la pared hasta que los nudillos le sangraban. Una vez arrancó la llave del fregadero de la cocina con la mano en un arranque, y el agua brotó por todo el piso de la cocina mientras él gritaba palabras que no voy a repetir aquí. Y esa vez que le guardo en el pecho como una cicatriz que nunca cierra. Agarró el cuchillo grande de la cocina, ese de cortar carne, y se puso a caminar por la casa con él en la mano, hablando solo, los ojos vidriosos, el cuerpo temblando. Yo corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave. El seguro era flojo, un pasador delgado. Y recé toda la noche, hincada en el suelo, con las manos juntas y los labios temblando, pidiéndole a Dios que ese hombre no entrara, que ese hombre que salió de mis entrañas no entrara a mi cuarto con ese cuchillo. No entró. Dios oyó. Esa noche Dios oyó. Pero no siempre oyó, mis hijos. No siempre. El Adenor no era violento como los otros dos. El Adenor era frío, calculador. Él se dio cuenta desde el principio de que mi pensión era el único ingreso de esa casa y se apoderó de ella. Cuando el dinero caía en la cuenta, el día 5 de cada mes, él me acompañaba al banco a ayudarme. Mamá, usted tiene dificultad con eso del número secreto del cajero. Al principio, yo creía que era cuidado. Creía que me estaba protegiendo. Pero con el tiempo, empezó a ir él solo. Se quedó con mi tarjeta, sabía mi número secreto, sacaba todo. Me daba 200 pesos al mes. 200 pesos para un mes entero de comida para 8 personas. El resto decía que era para pagar las cuentas de la casa. Pero las cuentas se atrasaban igual. La luz me la cortaron 2 veces. Yo me quedaba a oscuras, cocinando en el fogón de leña con veladora. El agua me la cortaron una vez. Iba a pedírsela al vecino con cubeta, igual que cuando era niña. Yo compraba con mis 200 pesos arroz, frijoles y tortillas, y él gastaba el resto en la cantina con el Gildacio, en lo que no quiero imaginar con el Ronildo, y en sabe Dios qué más. La Nildet no golpeaba, no gritaba, no robaba. La Nildet hacía una cosa que duele de un modo diferente, un modo que no deja marca en el cuerpo, pero abre hoyo en el alma. Ella fingía que no veía. Vivía en su cuarto con sus hijos, puerta cerrada, audífonos en el celular, viendo cosas en el internet. Los gritos de madrugada no los escuchaba. El ruido de las cosas rompiéndose no lo escuchaba. El llanto de la mamá no lo escuchaba.
No quería escucharlo, porque escuchar significaba actuar, y actuar significaba enfrentarse a los hermanos. Y enfrentarse a los hermanos significaba tener que salir de esa casa e irse a vivir su vida con sus propios pies. Y ella no quería. Era más cómodo fingir que todo estaba bien mientras la mamá se destruía del otro lado de la pared. Los nietos de ella, mis nietos de 14 y 16 años cuando llegaron, ya adultos de 18 y 20 cuando las cosas se pusieron peor, me trataban como si yo fuera un mueble de la casa. Yo les cocinaba, les lavaba la ropa, les limpiaba el suelo que ellos ensuciaban, y ellos pasaban junto a mí como si yo fuera invisible. Abue, ¿ya está el almuerzo? Sin buenos días, sin por favor, sin gracias, sin un abrazo, sin una sonrisa, sin un ¿cómo está usted? Nada. Yo era la mujer que hacía aparecer la comida y dejaba la ropa limpia. Fuera de eso, yo no existía. Pero lo que me destruía de verdad, mis hijos, era lo que pasaba de madrugada. Y necesito contarlo, aunque duela, aunque la voz se quiebre, porque si yo no lo cuento, ¿quién lo va a contar? ¿Quién va a avisar a otras mamás que esto les puede pasar a ellas también? El Ronildo, cuando estaba en ese estado de desesperación, cuando el cuerpo le pedía esa cosa maldita y no tenía dinero para comprarla, entraba a mi cuarto en medio de la noche. Yo me despertaba con el ruido, con el rechinar de la puerta, con los pasos en el oscuro, y el corazón se me disparaba de un modo que yo creía que me iba a morir ahí mismo, de un infarto, igual que mi papá. Él venía hasta mi cama, no para hacerme maldad de hombre, gracias a Dios eso no, sino a registrar. Revolvía mi colchón, mi almohada, mi bolsa vieja, mi ropero de madera, buscando dinero, buscando cualquier cosa que pudiera cambiar por ese veneno. Me agarraba del brazo, apretaba con esa mano de hombre desesperado, con esa fuerza de quien ya no está en control de su propio cuerpo. ¿Dónde está el dinero, vieja? Sé que lo esconde. ¿Dónde? Y yo decía que no tenía, porque el Adenor ya se había llevado todo. Él apretaba más, me sacudía, me aventaba de vuelta a la cama como si fuera un muñeco de trapo, revolvía todo de nuevo, y cuando no encontraba nada, salía azotando la puerta con tanta fuerza que la pared temblaba. Eso pasaba 3, 4 veces por semana, siempre de madrugada, siempre en el oscuro, siempre con ese olor, un olor químico, amargo, que se le impregnaba en la ropa y en el pasillo por donde pasaba. Yo dejé de dormir, me quedaba sentada en la cama, la espalda recargada en la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad, toda la noche esperando que la puerta se abriera. El corazón martillando en el pecho a cada ruido, el viento en la ventana, el perro del vecino ladrando, el portón de fierro rechinando. Cualquier cosa me hacía brincar del susto, cualquier cosa me hacía temblar. El Gildacio borracho también entraba a mi cuarto, no a registrar, sino a gritar. Se quedaba en la puerta o entraba, y se paraba en medio del cuarto oscuro, tambaleándose, y me gritaba cosas que ninguna mamá debería escuchar de un hijo. Cosas que rasgan por dentro, cosas que una persona no olvida nunca más. Yo me quedaba encogida en la cama, tapándome los oídos con las manos, llorando sin hacer sonido, porque aprendí que si hacía sonido, si lloraba alto, él gritaba más. Entonces lloraba callada, mordiéndome el rebozo, tragándome el sollozo, dejando que la lágrima corriera por la cara y mojara la almohada en silencio. Y cuando él se iba, yo me volteaba al lado, abrazaba la almohada mojada y me quedaba ahí temblando hasta que salía el sol. El Adenor sabía todo. Su cuarto era pared con el mío. Él oía los gritos, oía el ruido de las cosas aventándose, me oía llorar. No hacía nada, nunca hizo nada, porque el Adenor había hecho la cuenta. Si enfrentaba a los hermanos, ellos podían irse, y si se iban, él perdía la excusa para seguir controlando mi dinero. Porque con los hermanos ahí, necesitando comida y luz y agua, él justificaba el control de la pensión como administración de las cuentas de la casa. Sin los hermanos, el teatro se acababa.
Entonces él se quedaba en su cuarto, con el ojo cerrado y el oído abierto, dejando que la mamá se destruyera, porque la destrucción de la mamá era el precio que él aceptaba pagar para seguir viviendo de gratis. Yo tenía 72 años en esa época, artritis en las rodillas que no me dejaba caminar bien, presión alta descontrolada porque el Adenor no compraba mis remedios, decía que eran caros, que no había dinero, a pesar de tener mi pensión entera en la mano. Principio de diabetes que nadie trataba. No tenía fuerza para pelear, no tenía dinero para irme. Mi tarjeta del banco la tenía el Adenor. No tenía teléfono. El Ronildo había vendido mi celular por 300 pesos para comprar droga. No tenía a quién pedirle ayuda. Los vecinos oían los gritos. En Aguascalientes, la gente en los barrios viejos oye todo, pero nadie se metía. Es pleito de familia, decían, y seguían de largo. Miraban para otro lado, cerraban la ventana. Nunca es pleito de familia, mis queridos. Nunca. Es una vieja siendo destruida dentro de su propia casa por los hijos que ella crió con sus propias manos. Yo vivía presa dentro de esa casa sin necesitar candado. La puerta no tenía tranca por fuera, pero yo estaba tan presa como si la tuviera. Presa por el miedo, presa por la debilidad del cuerpo, presa por la vergüenza. Porque da vergüenza, mis hijos, confesarle al mundo que los propios hijos te maltratan. Uno siente como si la culpa fuera de uno, como si hubiera fallado en algo, como si hubiera criado mal, y esa vergüenza se pega a uno como chapopote y no sale. Yo iba al mercado del sábado, cuando me dejaban ir, cuando había dinero para ir, con manga larga para que nadie viera los moretones en los brazos, con la sonrisa ensayada para que nadie se diera cuenta de que por dentro me estaba derrumbando. Y la gente saludaba: «Buenos días, doña Perpetua. ¿Cómo están los muchachos?» Y yo respondía: «Bien, gracias a Dios». Mentira. La mentira más grande que dije en la vida, y la dije todos los sábados por años. La Edivana, mi más chica allá en Guadalajara, llamaba una vez al mes. «¿Cómo está, mamá?» «Bien, mija», porque el Adenor se quedaba al lado, oyendo cada palabra. Una vez intenté dar una señal, dije: «Todo está igual por aquí, mija, igualito», esperando que ella notara algo en mi voz, algo en el modo de hablar. No lo notó, porque era más fácil creer que todo estaba bien, porque Guadalajara queda lejos, porque su vida allá también era difícil, porque nadie quiere creer que la mamá está sufriendo cuando no puede hacer nada. Y el teléfono un día dejó de contestarse porque el Ronildo vendió el aparato, y yo me quedé sin hilo ninguno con el mundo de afuera. La decisión llegó una noche de mayo de 2022. El Ronildo entró a mi cuarto a las 2 de la madrugada. Yo estaba sentada en la cama, como siempre, recargada en la pared, con los ojos abiertos en el oscuro. Oí los pasos en el pasillo. El corazón se me disparó. La puerta rechinó. Él entró, pero esta vez era diferente. Yo lo sentí. El aire se sintió diferente. La energía se puso pesada. Se vino hasta mi cama, y yo vi un brillo en su mano. Ese cuchillo, el cuchillo grande de la cocina que yo usaba para cortar carne en las raras veces que había carne para cortar. Me apoyó la hoja fría en el cuello, su aliento en mi cara, ese olor que no tiene nombre, olor químico, olor a veneno, olor a cosa podrida que destruye al ser humano de adentro para afuera. «Mamá, necesito 200 pesos ahora. Si no me los da, le juro que hago una desgracia». Yo miré a mi hijo, a ese ser que estaba ahí, frente a mí, con un cuchillo apoyado en el cuello de la mujer que le dio la vida. Y vi en su cara al niño que tuvo varicela y al que yo pasé 5 noches desvelada poniéndole paño mojado, al niño que tuvo fiebre y al que cargué 4 kilómetros de madrugada hasta el centro de salud, al niño que cuando le tenía miedo al trueno, venía a dormir abrazadito conmigo. A ese niño le dije: «Debajo del colchón, debajo de mí». Él me empujó a un lado, sin cuidado, sin compasión. Levantó el colchón, encontró los 800 pesos que yo escondía ahí hacía semanas, guardando centavo por centavo de lo poco que el Adenor me daba, para comprar el remedio de la presión.
Agarró todo, se lo metió en la bolsa, salió sin decir una palabra. Azotó la puerta. Yo me quedé sentada en la cama, sin moverme, sin llorar, sin sentir. Me quedé ahí mirando el oscuro y una claridad bajó a mi cabeza. Una claridad que solo viene cuando la persona llega al fondo del fondo, a ese lugar donde ya no existe más abajo. La claridad era esta: si me quedo en esta casa, me muero. Me muero de este cuchillo. Me muero de infarto, me muero de presión alta sin remedio. Me muero de tristeza. Me muero de abandono. Cualquier muerte, pero me muero aquí adentro. Esa madrugada no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo no me quedé despierta de miedo. Me quedé despierta de decisión. Esperé a que saliera el sol. A las 5 de la mañana, cuando la casa estaba en el silencio de los desmayados, el Gildacio desmayado de borrachera en la sala, el Ronildo desmayado de droga en el cuarto, el Adenor roncando pesado, la Nildet en su cuarto con la puerta cerrada como siempre. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Agarré una bolsa de plástico del armario de la cocina, metí adentro una muda de ropa, mi Biblia raída que era de mi mamá, mi credencial de elector que escondía dentro de la funda de la almohada desde que el Ronildo empezó a robar todo, y un paquete de galletas de animalitos que estaba en el fondo del armario. Fui hasta el portón de fierro, ese portón que Osvaldo había puesto con sus propias manos y que rechinaba cada vez que se abría. Puse la mano en el pasador, abrí despacio, rechinó. Me paré, contuve la respiración, miré para atrás. Nadie, ningún ruido. Abrí un poco más, lo suficiente para pasar mi cuerpo flaco. Pasé. Salí a la calle de tierra descalza, porque mis guaraches estaban en la sala y no podía arriesgarme a ir por ellos. Descalza, con una bolsa en la mano, en el oscuro del amanecer de Aguascalientes. Empecé a caminar sin saber para dónde, el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo esta vez, de otra cosa, de algo que no había sentido en años y que tardé en reconocer. Libertad. La calle de tierra estaba fría bajo mis pies descalzos. El aire de la mañana entraba a mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. El cielo todavía estaba oscuro, con unas estrellas necias que insistían en brillar. Y yo caminé. Salí del barrio de San Gonzalo, agarré el camino de terracería que va para el campo y caminé 1 hora, 2 horas. El sol fue subiendo despacio, pintando el horizonte de naranja y rosa, y el calor de Aguascalientes fue llegando junto. Las rodillas dolían a cada paso, la artritis gritaba, las coyunturas tronaban, los músculos ardían, los pies sangraban en el cascajo suelto del camino. Pero caminé, porque parar era volver, y volver era morir. Los pies me llevaron a un lugar que yo no había planeado ir, pero que mi corazón conocía sin necesitar mapa. La capilla de San Lázaro queda a 4 kilómetros del pueblo, en medio de un potrero abandonado, rodeada de monte bajo y hormigueros. Construcción vieja, paredes de adobe rajado, techo de teja colonial con la mitad ya caída, puerta de madera gruesa sin candado, comida por los años y por el comején. Mi mamá me llevaba a esa capilla cuando yo era niña. Había fiesta de San Lázaro todos los meses de agosto. Fogata, rezo del rosario, norteño de acordeón, pan de piloncillo. Yo recordaba el camino como si hubiera caminado ahí ayer. Los pies sabían. Empujé la puerta de madera. Rechinó más fuerte que el portón de mi casa. Entré. Olor a humedad, a tierra mojada, a tiempo detenido. Una imagen de San Lázaro en el altar de cemento, despostillada con la pintura cayéndose. Un brazo roto, 2 bancas de madera comidas de comején, cubiertas de polvo y telaraña, piso de tierra apisonada con hierba brotando en las grietas. Me senté en una banca, pasé la mano por la madera áspera, abrí el paquete de galletas, me comí 3 despacito, cada galleta masticada con cuidado, como si fuera la última comida del mundo. Fui atrás de la capilla y encontré un chorro de agua que brotaba de entre las piedras y corría por una manguera improvisada. Agua limpia, fría, cristalina.
Bebí con las manos en cuenco, me lavé la cara, me lavé los pies que sangraban. Volví adentro. Puse la bolsa de ropa como almohada en la banca de madera. Me acosté y dormí. Dormí de día, con el sol entrando por las grietas del techo roto y haciendo rayas de luz en el suelo de tierra. Y dormí sin miedo, por primera vez en años, mis queridos. Dormí sin el corazón disparado, sin el oído atento a la puerta, sin el cuerpo encogido esperando la mano que agarra, el grito que destruye, el cuchillo que amenaza. Dormí y soñé con Osvaldo. Él estaba sentado en la puerta de nuestra casa, fumando su cigarrito, mirando el cielo de Aguascalientes. Volteó hacia mí y sonrió. No dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa que era la cosa más bonita que yo había visto en esta vida. Y en el sueño entendí que estaba en el lugar correcto, que San Lázaro, el santo de los enfermos, de los que sufren, de los olvidados, me estaba cobijando como si la capilla fuera sus brazos envolviéndome. Me quedé ahí un día, 2, una semana. Me comí las galletas hasta que se acabaron. Después encontré un árbol de guayaba atrás de la capilla, cargado de guayabas maduras cayéndose al suelo, sin nadie que las recogiera. Comí guayaba en el desayuno, guayaba a mediodía, guayaba en la cena, bebí agua del chorro, dormía en la banca de día y de noche. La puerta la trancaba por adentro, recargando la otra banca contra ella. No era un seguro de verdad, pero era suficiente para que yo oyera si alguien intentaba entrar. No había luz eléctrica, no había baño. Hacía mis necesidades en el monte, como hacía cuando era niña en el campo. No había colchón, no había sábana, no había regadera, pero no había cuchillo en mi cuello, no había grito en mi oído de madrugada, no había mano agarrándome en el oscuro, no había hijo llamándome cosas que cortan más hondo que cualquier navaja. Era suficiente. En ese momento de mi vida, aquello era suficiente. En la segunda semana, una mañana de junio de 2022, yo estaba sentada en la banca con la Biblia abierta en el regazo, leyendo los salmos, el Salmo 23, que mi mamá me enseñó de memoria, cuando oí el ruido de un carro parándose en el camino. Después, pasos en el monte, después la puerta de madera siendo empujada. Era el Padre Enrique Maciel, párroco de la iglesia principal de Aguascalientes desde hacía 14 años. Hombre tranquilo, barba grisácea, ojos mansos, de quien ya ha visto mucho sufrimiento en esta vida y aprendió que lo mejor que se puede hacer es escuchar. Nació en un pueblo del norte de Jalisco. Estudió el seminario en Guadalajara y vino a parar a Aguascalientes por nombramiento de la diócesis. Cura de pueblo, bautiza, casa, entierra, visita enfermos, resuelve pleitos de vecinos, aconseja parejas en crisis, consuela viudas, le da su regañada al marido que bebe de más, conoce a cada familia del barrio por el nombre, el apellido y la historia. Él hacía visita pastoral a las comunidades rurales una vez al mes, pasaba en carro por el camino y vio humo saliendo de la capilla. Yo había hecho una fogata en el patio para espantar los mosquitos que me atormentaban de noche. Paró el carro, vino a ver qué era, y me encontró ahí adentro, flaca, sucia, descalza, con los ojos más cansados que él había visto en un ser humano. Él me dijo eso después, con la voz quebrada. «Doña Perpetua, ¿usted está viviendo aquí?» Yo lo miré. Lo conocía. Todo mundo en Aguascalientes lo conoce. Y algo dentro de mí, algo que había estado encerrado durante años debajo de capas de miedo y vergüenza, se soltó como una presa que ya no aguanta más el peso del agua y revienta de una vez. «Sí, padre. ¿Y qué?» Y le conté todo, palabra por palabra, sin adorno, sin disfraz, sin tratar de suavizarlo. Le conté del Adenor agarrando mi dinero, del Gildacio gritando de madrugada, del Ronildo con el cuchillo en mi cuello, de la Nildet fingiendo que no veía nada mientras yo me deshacía del otro lado de la pared. Le conté de los moretones en los brazos que yo escondía con manga larga, del miedo que no me dejaba dormir, de las noches en vela esperando que la puerta se abriera, de la bolsa con galletas
y de la huida de madrugada descalza por el camino de tierra. El padre oyó todo sentado en la otra banca de Comején, sin interrumpir, sin poner cara de espanto, sin decir «Dios mío», ni «qué horror». Tranquilo, las manos cruzadas en el regazo, los ojos en los míos, escuchando como solo el cura de pueblo sabe escuchar, con el cuerpo entero, con el alma abierta, con la paciencia de quien sabe que la persona que está hablando necesita mucho más ser escuchada que aconsejada. Cuando yo terminé, él se quedó en silencio, casi un minuto entero de silencio. El viento entrando por las grietas del techo, un pajarito cantando afuera, el San Lázaro despostillado mirándonos desde el altar. Después él dijo con esa voz mansa que tiene: «Doña Perpetua, usted no se va a quedar aquí, usted se viene conmigo». «¿A dónde, padre?» «A la casa parroquial. Hay un cuarto de huéspedes que nadie ha usado en años. Tiene cama de verdad, tiene colchón, tiene sábana limpia, tiene baño con regadera caliente, tiene comida 3 veces al día y tiene puerta con llave que usted tranca por adentro y nadie, doña, abre». Yo miré a ese hombre, al hombre que yo no parí, que yo no crié, que no era de mi sangre, ofreciéndome lo que mis 4 hijos de sangre me habían quitado: un lugar seguro, un techo sin miedo, una puerta con llave. Lloré. Lloré tanto que el padre se preocupó. Creyó que me estaba poniendo mal. Se vino a mi lado, me puso la mano en el hombro con suavidad y dijo: «Llore, doña Perpetua, llore todo, pero después usted se levanta y se viene conmigo, porque usted ya durmió demasiado tiempo en el suelo». Me levanté, las piernas me temblaban, agarré mi bolsa, mi Biblia, miré a San Lázaro despostillado en el altar, hice la señal de la cruz, le agradecí en pensamiento y me fui con él. La casa parroquial queda en el fondo de la iglesia principal. Casa antigua, grande, bien cuidada, paredes blancas, ventanas de madera pintadas de azul, corredor con silla de mecedora. El padre vive ahí con la doña Refugio, que es la cocinera, mujer de 63 años, cara redonda, sonrisa amplia, que cocina como si cada plato fuera un acto de amor. Y don Benigno, de 70, que es el sacristán, cuida el jardín, la manutención, y hace todo lo que hay que hacer sin quejarse nunca. El cuarto de huéspedes es sencillo. Cama individual con colchón bueno, no de paja, no de espuma vieja, colchón de resortes firme y suave al mismo tiempo. Sábana blanca, limpia, oliendo a jabón. Ventilador de techo, ropero pequeño de madera, baño propio con regadera caliente, excusado, lavamanos con espejo y puerta con llave de metal, llave de verdad, que tranca de verdad. Cuando yo entré a ese cuarto y vi la cama tendida con esa sábana blanca estirada, me paré en la puerta. No pude entrar. Las piernas se me trabaron. La doña Refugio vino detrás de mí, gentil, y dijo: «Pásele, doña, es suyo». «¿Mío? Mientras lo necesite, es suyo». Me senté en la cama, pasé la mano por la sábana, limpia, con buen olor, sin mancha, sin rotura, sin olor a humedad, sin olor a sudor ajeno. Sábana de gente que es cuidada, de gente que es tratada como gente. Me bañé. La doña Refugio apartó jabón nuevo, toalla limpia, champú. Entré a la regadera y abrí el agua caliente. Me quedé debajo de ese agua unos 20 minutos, llorando. No de tristeza, de alivio. Un alivio tan grande que parecía que cada gota de agua caliente se llevaba un pedazo de dolor. Lavaba el miedo, lavaba la vergüenza, lavaba las noches sin dormir, lavaba el olor de esa casa que yo había dejado atrás. Salí del baño. Había ropa limpia en la cama. La doña Refugio la había apartado de las donaciones de la iglesia. Vestido sencillo de algodón, chancla nueva, ropa interior. Me vestí. Me miré en el espejo del baño. Casi no me reconocí. Flaca, ojerosa, con unas ojeras tan hondas que parecían pintadas, pero limpia, viva, entera, todavía de pie. El padre me llamó a cenar.
mesa con mantel de tela, plato de loza, vaso de vidrio, arroz blanco suelto, frijoles de olla con bastante caldito, carne de res deshebrada, ensalada de lechuga y jitomate. Él, la doña Refugio, don Benigno y yo. El padre rezó antes de comer, el Padre Nuestro, corto y sincero. Yo recé junto, con la voz quebrándoseme de emoción, y comí despacio. Cada bocado era un regreso. Un regreso a ser persona, a ser tratada como ser humano, a comer en una mesa con gente que te mira a los ojos y te pregunta si quieres más. Después de cenar, me fui al cuarto, cerré la puerta con llave, probé el seguro, firme, seguro, de metal. Di vuelta a la llave 2 veces, recargué la mano en la puerta cerrada y sentí la solidez de ella. Nadie iba a entrar, nadie iba a gritar, nadie me iba a agarrar en el oscuro. Me acosté en la cama, apagué la luz y el único sonido que escuché fue el ventilador de techo girando despacio y un grillo cantando en el jardín de don Benigno. Dormí a las 9 de la noche. Desperté a las 8 de la mañana siguiente. 11 horas de sueño, sin despertar una sola vez, sin pesadilla, sin brincar del susto, sin cerrar los ojos esperando lo peor. 11 horas seguidas de paz. Cuando abrí los ojos y vi el techo blanco de la casa parroquial, en lugar del techo de teja rota de mi casa, supe con una certeza que venía del fondo de mi alma. Nunca más vuelvo. Nunca más. Los hijos tardaron 4 días en darse cuenta de que yo había desaparecido. 4 días. La mamá sale de la casa y tardan 4 días en extrañarla. Y el Adenor, que fue el primero en darse cuenta, no me extrañó a mí. Extrañó la comida lista. Extrañó a quien le lavaba la ropa, quien le limpiaba el suelo, quien le hacía los frijoles. La mamá era el servicio. Sin el servicio, él notó que la mamá había desaparecido. Empezaron a buscar. Fueron con los vecinos. ¿Alguien vio a mi mamá? La doña Socorro, la vecina de la esquina, que oyó mis gritos durante años y nunca se metió, los miró con una cara que lo decía todo y respondió: «No sé dónde está, pero sé por qué se fue». Nadie sabía o nadie quiso decir. Fueron a la delegación. El Adenor puso denuncia de desaparición y le dijo al delegado: «¿Oyeron bien, mis queridos? ¿Oyeron la maldad?». Le dijo que yo tenía demencia, que andaba confundida, que me había ido sin saber lo que estaba haciendo. Demencia. El hombre que me robaba la pensión fue a la delegación a decir que yo estaba loca, para que nadie le creyera si yo aparecía contando la verdad. La policía empezó la búsqueda, recorrieron el pueblo, preguntaron en las comunidades rurales. No me encontraron, porque nadie pensó en la capilla de San Lázaro. Y cuando pensaron, yo ya estaba en la casa parroquial, a salvo, con puerta con llave y gente de bien a mi alrededor. El padre Enrique fue buscado por la policía. «Padre, doña Perpetua está desaparecida. Los hijos la están buscando». El padre miró al policía firme, sin vacilar, y dijo: «Ella está conmigo, está a salvo, y los hijos que quieran verla van a hablar conmigo primero antes de acercarse a su mamá. Me van a explicar por qué una mujer de 72 años prefirió dormir en el suelo de una capilla abandonada antes que quedarse bajo el mismo techo que ellos». El policía volvió a la delegación y contó. El delegado, el licenciado García, llamó a los 4 hijos, los separó en distintos cuartos y hizo lo que nadie había hecho en todos esos años. Preguntó, oyó, investigó. Cada uno contó la versión bonita, la versión ensayada. «Mi mamá está confundida. Nosotros la cuidamos bien. Se fue porque no está en sus cabales». Los 4 repitieron la misma mentira con pequeñas variaciones, como si lo hubieran platicado, y probablemente lo habían hecho. Después el delegado oyó al padre, oyó a la doña Refugio, oyó a la doña Socorro, oyó a otros vecinos que sabían de los gritos, del desmadre, de la degradación de esa casa. Gente que oyó y calló por años, pero que frente a un delegado con pluma y papel encontró el valor de hablar. Después me oyó a mí. Fui a la delegación acompañada del padre. Me senté frente al delegado y conté todo con calma,
sin llorar esta vez. Ya había llorado todo lo que tenía para llorar. Conté del dinero controlado, de los gritos de madrugada, del cuchillo en el cuello, del olor a droga, de las noches sin dormir, del oscuro que me tragaba. Conté detallado, con fechas, con nombres, con lugares, porque cuando uno sufre, graba cada detalle, mis hijos. La memoria del sufrimiento es la más aguda que existe. El delegado mandó hacer pericia en la casa. Encontraron pared con marcas de puñetazo, puerta de mi cuarto con el pasador arrancado por fuera. El Ronildo lo había arrancado en una noche de furia. Colchón rasgado, donde él buscaba dinero. Botellas de licor y botes de cerveza regados por la sala y el patio. Y en el cuarto del Ronildo, objetos de uso de droga. Mandaron hacer pericia médica conmigo. El dictamen del médico legista decía: marcas en distintas etapas de cicatrización en brazos y muñecas, desnutrición leve, presión arterial gravemente descontrolada por falta de medicación, señales de estrés postraumático. El médico escribió en el reporte, y esa frase yo me la aprendí de memoria: lesiones compatibles con agresión física continuada y maltrato a persona adulta mayor. Mandaron investigar la cuenta bancaria. Y ahí, mis queridos, vino la prueba que yo sola nunca hubiera podido demostrar. Descubrieron que el Adenor sacaba mi pensión entera todos los meses desde 2018. En 4 años desvió más de 60,000 pesos. Había un poder notarial en el banco que él me hizo firmar diciéndome que era para facilitar las cosas. Firme aquí, mamá, así yo resuelvo lo del banco sin que tenga que ir. Y yo firmé porque era mi hijo, y la mamá confía. La mamá siempre confía, aunque no debiera. El delegado los indició a los 4, todos. Al Adenor por apropiarse de mi dinero, por maltrato y por mantenerme presa en esa situación. Al Gildacio por maltrato, amenaza y lesiones. Al Ronildo por maltrato, por amenazarme con el cuchillo, por lesiones y por posesión de droga. Y a la Nildet por omisión, porque sabía todo, lo veía todo, lo oía todo y no hizo nada. Y por la ley que protege a los adultos mayores en este país, no hacer nada cuando se sabe que un adulto mayor está siendo maltratado es delito. Los 4 fueron detenidos en octubre de 2022, el mismo día. Patrulla en la puerta de mi casa, la casa que Osvaldo construyó con sus propias manos, llevándose a mis 4 hijos. Yo no lo vi. Estaba en la casa parroquial tomando café con pan de elote que la doña Refugio había hecho. Supe después, y no sentí alegría, no sentí alivio, no sentí victoria. Sentí un vacío inmenso, un vacío frío y pesado que se instaló en el pecho y se quedó ahí por semanas. Porque la mamá que ve a sus hijos en esa situación no siente que ganó nada, siente que perdió todo. Aunque la culpa no sea de ella, aunque haya hecho todo bien, aunque haya dado lo mejor de sí misma, el dolor es el mismo. El juicio fue en 2023, los 4 juntos en el banquillo de los acusados. Yo declaré, el padre declaró, la doña Socorro declaró, el médico legista declaró, el perito del banco declaró. La sala del juzgado estaba llena de gente de Aguascalientes que vino a ver. Gente que durante años fingió que no oía. Gente que cerró la ventana cuando yo gritaba, gente que dijo, es pleito de familia, y siguió de largo. Estaban todos ahí, y yo, frente al juez, conté mi historia una vez más, con la voz firme, sin llorar, porque ya había aprendido que mis lágrimas no eran debilidad. Eran la prueba de que sobreviví. El Adenor fue condenado a 6 años, el Gildacio a 4, el Ronildo a 8, la Nildet a 2 años en régimen abierto. En el tribunal, el Adenor lloró y dijo que me quería. El Gildacio se quedó callado, mirando al suelo. El Ronildo le gritó al juez y fue sacado de la sala por los guardias. La Nildet pidió perdón con la cabeza agachada, con la voz tan baja que casi nadie oyó. El juez, antes de leer la sentencia, dijo algo que yo guardé en el corazón y que voy a llevar conmigo hasta el día que cierre los ojos por última vez. Dijo que yo había criado a 5 hijos sola, que había trabajado toda la vida para darles comida,
techo y dignidad a cada uno, y que el pago que recibí fue que me quitaran la pensión, lastimaran mi cuerpo y destruyeran mi dignidad dentro de mi propia casa. Que huí a los 72 años y dormí en el suelo de una capilla abandonada, porque ese suelo sin techo era más seguro que la casa donde vivía con mis propios hijos. Y que eso no era pleito de familia. Era un delito, y se iba a tratar como delito. La Edivana, mi más chica, la única que se fue de Aguascalientes, la única que no participó, supo por la policía. Le llamaron a Guadalajara, como pariente más cercana, no involucrada. Vino al día siguiente, 6 horas de camino. Llegó a la casa parroquial con los ojos hinchados de tanto llorar en el camino. Me vio sentada en el corredor. Se paró. Me miró y se hincó de rodillas en el suelo de cemento. Mamá, perdón. Debí haber venido. Debí haberla sacado de ahí. Usted me llamaba y me decía que estaba bien y yo le creía porque era más fácil creerle. Le decía que estaba bien porque el Adenor se quedaba al lado oyendo, mija. Ella lloró tanto que el padre trajo agua con azúcar. Se quedó hincada en el corredor, llorando hasta que se le acabaron las lágrimas. Después se sentó a mi lado en silencio, agarrándome la mano con sus 2 manos, apretando como si tuviera miedo de perderme de nuevo. Se quedó así el resto de la tarde entera, sin decir nada, solo agarrándome la mano, y era suficiente. La Edivana quiso llevarme a Guadalajara. Mamá, véngase a vivir conmigo. Yo la cuido. Yo le agradecí. Le agradecí de corazón, pero le dije, no, mija, yo me pasé la vida entera haciendo lo que los demás querían, yendo a donde los demás mandaban, quedándome donde los demás me ponían. Ahora estoy en un lugar que yo escogí quedarme. El padre me trata bien, la doña Refugio me trata bien, don Benigno me trata bien. Tengo un cuarto con llave, duermo en paz por primera vez en muchos años. Estoy en paz, déjame quedarme. Ella entendió, o trató de entender. Volvió a Guadalajara. Llama todas las semanas ahora, todos los miércoles por la noche sin falta. Viene a visitar cada mes. Trae queso fresco y cajeta de Jalisco. Me trajo un celular nuevo con su número grabado en la tecla 1 y de vez en cuando me manda un mensaje a media semana que solo dice, «Te quiero, mamá». Y yo le respondo, «Yo también, mija». Y es la plática más bonita que tengo en la semana. Yo vivo en la casa parroquial hasta hoy, ya hace 4 años. El padre Enrique nunca me ha pedido que me vaya. Nunca me ha cobrado nada. Nunca me ha preguntado, «¿Cuándo se va, doña?», ni «¿No quiere buscar otro lugar?». La doña Refugio me enseñó a hacer gorditas a su modo. Me enseñó a hacer jabón de ceniza. Me enseñó receta de pan de elote cremoso que yo nunca había probado igual. Don Benigno me dio un pedazo del jardín para que yo plante mis hierbas. Mi hierbabuena, mi cebollín, mi cilantro, mi albahaca. Todas las mañanas voy allá, riego las matas, arranco la hierba que crece alrededor y platico con ellas, porque es bueno platicar con quien no te responde con gritos. Ayudo en la parroquia, limpio la iglesia antes de la misa del domingo. Arreglo las flores del altar, siempre flores del jardín de don Benigno, él no deja comprarlas de fuera. Doblo los manteles del altar, barro el patio, acomodo las bancas. No porque el Padre lo pida, sino porque yo quiero, porque necesito sentirme útil, sentirme viva, sentirme parte de algo que es bueno. El miércoles por la noche hay grupo de oración, y yo voy. Rezo el rosario con las señoras de la parroquia, tomamos café con pan, después platicamos de la telenovela, del precio de los frijoles, del calor de Aguascalientes. Cosas normales, cosas de gente que vive en paz. El padre me trata como si yo fuera su mamá, no con las palabras, porque el cura es discreto, sino con los gestos. Me aparta la mejor fruta en el desayuno. Cuando va a Guadalajara a la reunión de la diócesis, me trae cajeta y bizcocho de polvorón. En mi cumpleaños, el 14 de agosto, hizo pastel de chocolate y llamó a la doña Refugio, a don Benigno y a la doña Socorro para cantar las mañanitas. 5 personas, 4 velitas en el pastel, representando las 4 letras de vida que él escribió con betún.
La mejor fiesta de mi vida, mejor que cualquier cumpleaños con 30 invitados y mesa llena. Porque en esa mesa de 5 personas, todos los que estaban ahí querían estar ahí. Todos me miraban con cariño de verdad. Una vez le dije, «Padre, usted me trata mejor que mis hijos». Él se quedó callado un momento. Después me dijo, mirándome con esos ojos mansos, «Doña Perpetua, yo no la trato mejor. La trato como toda persona merece ser tratada. Si sus hijos no aprendieron eso, la culpa no es de usted. Usted les enseñó, ellos no aprendieron». Lloré, pero fue la última vez que lloré de tristeza. Después de eso, solo lloré de otra cosa. Algo que creí que nunca más iba a sentir. Gratitud. Gratitud por estar viva. Gratitud por haber encontrado gente buena en el camino. Gratitud por ese cuartito sencillo con puerta de llave que me devolvió el derecho de dormir en paz. Mi casa, la casa que Osvaldo construyó ladrillo por ladrillo, está ahí cerrada con el portón de fierro rechinando en el viento, el árbol de guayaba dando fruta que nadie recoge, el monte creciendo en el patio que yo barría todos los días. No la vendí, no volví, no quiero volver. Esa casa tiene los fantasmas de 4 hijos que no supieron ser hijos. Y yo no quiero convivir con ningún fantasma. La edivana me preguntó una vez en una de sus visitas, «Mamá, ¿no quiere volver a su casa?» Yo le respondí, «Mija, la casa no son paredes. La casa no es ladrillo, no es techo, no es patio con árbol de guayaba. La casa es donde uno duerme sin miedo. Y mi casa ahora es un cuartito en el fondo de una iglesia, con un padre que me da los buenos días todas las mañanas, una cocinera que me guarda la mejor fruta y un sacristán que me dio un pedazo de su jardín. No tengo patio grande, no tengo árbol de guayaba, no tengo 3 cuartos. Tengo un cuarto con una llave que tranco por adentro. Y de noche, cuando me acuesto en mi cama de sábana blanca, el único sonido que escucho es el toque de las campanas de la iglesia a las 6 de la tarde y el grillo cantando en el jardín de don Benigno. ¿Y saben qué te digo, mija? Después de todo lo que esta abuelita vivió, el grillo cantando es el sonido más bonito del mundo. Porque el grillo cantando quiere decir que todo está quieto, que todo está en paz. Y yo, después de 72 años, finalmente aprendí lo que es la paz. Y tranco mi puerta y duermo. Mis queridos, mis queridas, si llegaron hasta aquí conmigo, si escucharon a esta abuelita hasta el final, quiero decirles algo directo de mi corazón al corazón de ustedes. Si alguien que está viendo este video ahora mismo conoce a una persona adulta mayor que vive en una situación parecida a la mía, una abuela, un abuelo, una mamá, un papá, que está siendo maltratado dentro de su propia casa por sus propios hijos, por favor, no cierren los ojos. No digan que es pleito de familia, no volteen para otro lado, no esperen a que alguien haga algo. Sean ustedes esa persona, porque yo esperé años a que alguien me ayudara y nadie vino. Hasta que yo misma tuve que salvarme, huyendo descalza de madrugada con una bolsa en la mano. Y no debería ser así. Ninguna mamá de 72 años debería necesitar huir de su propia casa para encontrar paz. Cuidar a quien nos crió no es un favor. Es obligación, es respeto, es humanidad. Yo les di todo lo que tenía a mis hijos, les di leche del pecho, les di noches de sueño, les di sudor, les di salud, les di juventud. Y ellos me devolvieron miedo, dolor y soledad. Pero no cuento esta historia para que me tengan lástima. La cuento para que abran los ojos, para que miren al adulto mayor que vive junto a su casa y pregunten, ¿está bien? ¿Está seguro? Porque a veces la respuesta está en los ojos cansados, en las mangas largas en día de calor, en la sonrisa que no llega a los ojos. Y una pregunta, una simple pregunta hecha con cariño, puede ser el comienzo de la liberación de alguien. Y si es usted quien está pasando por eso, si es usted quien está escondiendo los moretones y tragándose el llanto, le digo con toda la autoridad de quien vivió y sobrevivió, váyase, váyase mientras puede, no importa a dónde. Una capilla abandonada en medio del campo fue mejor que mi casa de 3 cuartos con 4 hijos adentro.
Cualquier lugar donde usted duerma sin miedo es mejor que el palacio donde duerme temblando. Busque ayuda. En cualquier país donde esté, existen personas y organizaciones listas para extender la mano. No tiene que cargar ese peso sola. Yo lo cargué por años y casi me muero debajo de él. Y ahora mi último pedido, mis amores. Si esta historia tocó el corazón de ustedes, si sintieron algo aquí adentro mientras escuchaban a esta abuelita, les pido que se suscriban al canal Memorias de las Abuelas ahora mismo, aprieten la campanita para recibir las notificaciones, porque cada suscripción ayuda a llevar este mensaje a más gente. Y quién sabe si el próximo video no va a llegar a la pantalla de alguien que necesita escuchar exactamente esto. ¿Quién sabe si no va a ser la mano extendida que yo nunca tuve? Dejen un comentario aquí abajo con la palabra llave, porque fue una llave lo que me devolvió la paz. Una llave sencilla de metal que tranca una puerta por adentro. Y quien vio hasta aquí sabe el tamaño del significado que una llave tiene en mi historia. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compártanlo. Mándenlo al grupo de la familia, mándenlo a la vecina, mándenlo a quien crean que puede estar sufriendo en silencio, porque nunca sabemos quién está del otro lado de la pantalla necesitando un empujoncito de valor. Yo no cuento mi historia para ganar visitas, ni para hacerlos llorar. La cuento porque el silencio protege a quien hace daño. Y yo guardé silencio demasiado tiempo. Cada vez que abro la boca y cuento lo que viví, le quito un pedazo de poder a quien me hizo sufrir y le doy un pedazo de valentía a quien todavía está sufriendo. Esto no es entretenimiento. Es una alerta, es una mano extendida. Es una vieja de 76 años diciéndole a otra vieja allá del otro lado, no está sola. Yo pasé por esto y sobreviví, y usted también puede. La dignidad y el respeto no tienen edad y no conocen fronteras. No importa en qué país esté, no importa qué idioma hable, no importa si es joven o vieja, rica o pobre. Nadie merece vivir con miedo dentro de su propia casa. Nadie. Si está pasando por esto, busque ayuda en su región. Existen leyes que la protegen, existen personas que se preocupan. El primer paso es el más difícil, pero le garantizo que el primer paso es el que salva. Yo di mi primer paso descalza en un camino de tierra a las 5 de la mañana y me trajo hasta aquí. Hasta este cuartito con llave, hasta este jabón de ceniza en el patio, hasta este grillo que canta de noche en el jardín, hasta esta paz que yo creía que nunca iba a conocer. Gracias por escucharme, mis queridos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que proteja a cada abuela, a cada abuelo, a cada adulto mayor que está necesitando cuidado en este mundo, y que transforme cada corazón duro en corazón de gente. Un beso de esta abuelita aquí de Aguascalientes. Cuiden a sus viejitos, se lo merecen, y yo voy allá a trancar mi puerta y a dormir en paz.